Bueno, ahora sí. Algunas cosillas que quería, que capaz que no recordé mencionarles la clase pasada, pero que está bueno que tengan presentes porque, sobre todo por las ventajas comparativas, ¿no? Cuando hay que decidir entre si es mejor, ¿no? Un IECA, un ARA, un beta bloqueante, ¿sí? En realidad, sobre todo desde el punto de vista de la parte metabólica, como yo les había dicho, eh, hay que tener en cuenta que tanto los betabloqueantes como los diuréticos pueden modificar los niveles de glicemia, ¿tá? Digo, para arriba y para abajo los betabloqueantes, por lo que habíamos hablado, que pueden producir hipo e hiperglicemia, ¿tá? Pero desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los niveles de lípidos, ¿tá? Ambos grupos farmacológicos aumentan los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿tá? Y desde ese punto de vista, bueno, los IECA podían considerarse mejores alternativas terapéuticas, ¿tá? De lo otro que creo que el otro día no mencioné acerca de, por ejemplo, el losartán, que no es un profármaco, no es como el candesertán ni el olmesartán, pero tiene un metabolito que es más activo que el propio losartán, ¿tá? Entonces, la inhibición enzimática muchas veces puede conducir a una diferencia de eficacias, y eso también a veces se ve, o sea, en las respuestas disímiles de un mismo paciente, cuando en realidad el paciente no ha cambiado la medicación y sí ve modificada su respuesta con respecto a esos efectos. Como dijimos el otro día, todo lo que tienen que ver con los IECA y los ARA, ¿tá? Es que son, o sea, son protectores renales, ¿tá? Y eso los hace de gran elección, si el paciente es insuficiente renal, pero además, como dijimos, si el paciente es diabético. Comparados tanto con los beta bloqueantes como con los diuréticos, no producen hipotensión ortostática, ¿tá? No producen, por ejemplo, comparado con los grandes hipotensores, entonces tampoco taquicardia refleja, ¿tá? Son seguros, por ejemplo, en asmáticos, que es algo que en el caso de los beta bloqueantes pueden llegar a tener una interacción con esa patología. Como les dije, en la parte de diabetes no modifican los niveles de glucosa, no afectan el perfil lipídico, ¿tá? Tiene la capacidad de retrasar la glomerulopatía diabética por esa capacidad de protección, ¿tá? Tienen la parte de protección cardíaca, son cardioprotectores porque disminuyen todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y entonces disminuyen también la hipertrofia ventricular. Y con respecto a algo que, por ejemplo, que ocurre con los beta bloqueantes, no tiene como el efecto rebote que pueden llegar a tener los beta bloqueantes si se retiran de forma inadecuada, ¿tá? No recuerdo si al final me quedó o se los comenté, la única patología que, renal donde no están, no son de elección, que es la estenosis bilateral de la arteriola aferente, que es donde si baja demasiado el nivel de angiostensina, la presión de filtrado baja demasiado y de esa forma pueden provocar una falla renal bastante grave, ¿tá? Pero bueno, sobre todo IECAS y ARAS, ¿tá? Son los más usados. El alisquireno se los mencioné porque, bueno, ¿tá? Es un fármaco que salió después, pero como les decía, ¿tá? Hay algunos estudios que decían que es, ¿no? Más eficaz, ¿tá? Pero en realidad, por ejemplo, hubo un estudio en el cual se tuvo que suspender el estudio Altitude, ¿tá? Con 8.600 pacientes, porque, bueno, se pretendía evaluar la eficacia del alisquireno, ¿tá?
y en general lo que ocurrió es que, bueno, por un lado no se encontraron que fueran más seguros, ¿tá? Y sí se vio que aumentaba el riesgo de accidentes cerebrovasculares, las complicaciones renales, la hiperpotasemia y además causaba hipotensión. En realidad, el porqué de este estudio no está, o sea, o por lo menos no está del todo claro, pero además la EMA, por ejemplo, dijo que este fármaco está contraindicado en diabéticos, diabetes con insuficiencia renal moderada severa, y que a su vez estén recibiendo IECAS o ARAS. O sea, sería como un tratamiento coadyuvante, pero en realidad nosotros todavía no lo tenemos establecido como un fármaco de elección en nuestros pacientes. Bueno, los antagonistas de los canales de calcio, ustedes ya también los vieron con Marta, o sea que también esto es un repaso, ¿tá? Saben que tienen como dos grandes grupos, ¿tá? Que son los grupos que tienen acción puramente a nivel vascular y otros que tienen acción a nivel cardiovascular, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? A su vez, en la parte que tienen acción cardíaca, se subdividen en, ni siquiera son dos grupos, ¿no? Son como dos ejemplares de dos grupos diferentes, que vamos a decir, esa división está dada por su estructura. ¿Ah? Son fármacos que en general, ¿tá? Tienen una buena reducción de las cifras de presión arterial y aumentan la reserva coronaria porque tienen la capacidad como de bajar, sobre todo los que tienen acción a nivel cardíaca, ¿tá? Bajan las propiedades, o sea, bloqueantes de los canales de calcio tienen la capacidad de bajar la frecuencia, ¿tá? O sea, son crononegativos, bajar la conducción, son dromonegativos, y bajar la contracción, o sea que son inonegativos, inotrópicos negativos. ¿Tá? ¿Qué ventajas tienen estos bloqueantes de los canales de calcio? Bueno, en general, uno, por ejemplo, son seguros en asmáticos, ¿tá? No tienen acción a nivel de los tejidos bronquiales, ¿tá? No afectan tampoco el perfil lipídico ni el de ácido úrico, que tal, el ácido úrico era, por ejemplo, los tiazídicos y la furosemide aumentaban los niveles de ácido úrico, ¿tá? No tienen fenómeno de rebote, ¿tá? No generan tolerancia, ¿tá? Y bueno, no modifican, por ejemplo, para los pacientes jóvenes no modifican la función sexual, como los beta bloqueantes, ¿tá? Ni la capacidad física. Y lo que sí tienen es que van a depender un poco su perfil con respecto a la hipotensión, ¿sí? Sobre todo es mayor para las dihidropiridinas, ¿tá? Bueno, ustedes como saben, nosotros tenemos canales de calcio y además, ¿no? Tenemos canales de calcio de diferentes subtipos dependiendo de los tejidos, ¿no? Acá estábamos hablando de los canales de calcio a nivel cardíaco y a nivel vascular, ¿tá? Que son canales de calcio tipo L, ¿tá? Por ejemplo, hay canales de calcio tipo T que ustedes los vieron cuando hablaron de anticonvulsivantes en farmacología. ¿tá? Y en este sentido, ¿sí? este bloqueo, ¿tá? de canales de calcio lo que conlleva es a menor entrada de calcio a nivel del músculo y por lo tanto a una menor contracción. ¿tá? Como ustedes ya vieron, había como tres grandes grupos, o dos, si hablamos de la parte cardiovascular y solamente vascular, ¿tá? Y desde el punto de vista de común, es que es eso, que reducen el calcio por inhibir canales de calcio del tipo L, ¿tá? Además de eso,
¿sí? Algunas otras ventajas que tienen, o los otros mecanismos que tienen, ¿sí? Es, por ejemplo, que al aumentar el flujo plasmático renal, ¿tá? Promueven la diuresis y la natriuresis, ¿tá? El disminuir, ¿sí? Los flujos de calcio pueden llegar a actuar, ¿tá? Lenteciendo la formación de placa de ateroma, o sea, no son antiaterogénicos, pero pueden llegar a disminuir la producción de placa de ateroma. ¿Tá? Y bueno, lo que decíamos, el diltiazem y sobre todo el verapamilo actúan a nivel del seno y del nodo auriculoventricular y disminuyen otras propiedades cardíacas. ¿Tá? Desde el punto de vista de lo que ocurre, ¿sí? A nivel de las propiedades cardíacas, ¿sí? Tenemos que la frecuencia cardíaca se ve disminuida. Ahí el diltiazem, disculpen, está al revés, todos los años estoy por corregirlo y no lo hago. Tanto el diltiazem como el verapamilo disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Por qué las dihidropiridinas pueden llegar a aumentar la frecuencia cardíaca? Porque su acción es sobre todo a nivel vascular, ¿tá? Y la activación, vamos a decir, la inhibición de los canales de calcio a nivel vascular, lo que hace puede disminuir demasiado la presión, con eso provoca respuesta simpática refleja y por eso aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Desde el punto de vista de la conducción, las dihidropiridinas, como dijimos, no tienen acción. El diltiazem es mucho más dromo que el verapamilo, pero bueno, ambos bajan la conducción auriculoventricular. ¿Tá? Como dice acá, la contractilidad miocárdica, ¿tá? Es sobre todo las dihidropiridinas, no se considera que sean no tengan mucha acción cardiovascular, sin embargo el verapamilo y el diltiazem sí. ¿Tá? Y la dilatación vascular, como dice acá, es mucho mayor para las dihidropiridinas. Por eso, bueno, es esa capacidad que tienen del efecto rebote. ¿Tá? Cualquiera de ellos, ¿sí? Logra vasodilatar las coronarias. ¿Tá? Por eso, además, van a ser de utilidad cuando veamos cardiopatía isquémica, ¿tá? Porque mejoran la perfusión a nivel coronario. ¿Tá? Y eso es de utilidad, digo, para todas las patologías cardíacas, pero a su vez es de gran utilidad en la parte de isquemia, en la cual el desbalance entre lo que el corazón está necesitando para trabajar y lo que la sangre le ofrece está en parte, ¿sí? Relacionado con la capacidad de dilatación de las coronarias. ¿Tá? Bueno, ¿qué cosas ocurren por aquí desde el punto de vista de las reacciones adversas? Bueno, la hipotensión es mucho mayor con la dihidropiridina, dijimos. La rubefacción, o sea, la vasodilatación, sobre todo a nivel de los vasos a nivel de la cara, es mayor para las dihidropiridinas. ¿Tá? Las dilataciones a nivel del cerebro, ¿tá? Provocan cefaleas, ¿tá? Entonces también se ve más por su capacidad mayor vasodilatadora de las dihidropiridinas, pero cualquiera de los tres fármacos los puede llegar a provocar. Los edemas de los miembros inferiores también, pero sobre todo se ven más para las dihidropiridinas. Las palpitaciones que se ven por la capacidad que tienen las dihidropiridinas, que dijimos, de provocar gran hipotensión y por lo tanto respuesta simpática refleja. ¿Tá? Los trastornos de la conducción auriculoventricular, sobre todo están dados para diltiazem y verapamilo, igual que la bradicardia. Los tres pueden causar vómitos y la parte del estreñimiento, que es un efecto adverso, que sobre todo se reporta por verapamilo, porque obviamente el bloquear de canales de calcio también afecta la motilidad gastrointestinal. ¿Tá? Desde ese, vamos a decir, ese es el perfil de seguridad para estos fármacos. ¿Tá? En general, ¿tá? Digo, con estos grupos farmacológicos,
¿sí? Es con los que mayoritariamente se trata al paciente hipertenso. ¿Tá? Si los ven acá, tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiostensina, ¿tá? A los ARA, ¿sí? A los diuréticos tiacídicos, a los beta bloqueantes y a los calcio antagonistas. ¿Tá? Estos son los tres, los 5 grandes grupos, ¿sí? Si queremos, bueno, los que tienen que ver con el sistema renina-angiostensina aldosterona los podemos poner juntos, ¿tá? Los 4 grandes grupos con los que se trata al paciente hipertenso. ¿Tá? En rayas verdes, ¿tá? Están las combinaciones que se dan cuando los pacientes no responden a la monoterapia. ¿Se acuerdan que había como un 60% de los pacientes que no iban a responder a monoterapia? E incluso en algunos casos, para tratar de prevenir la aparición de efectos adversos, sobre todo en adultos mayores, se podría tratar de utilizar una combinación desde un principio a las dosis menores posibles. ¿Tá? Entonces, acá en verde se dan las combinaciones más comunes. ¿Tá? Obviamente, ¿tá? La idea no es combinar un ARA con un IECA, por lo tanto ahí hay una raya en rojo, y después están las combinaciones quizás menos comunes que se dan cuando, bueno, a veces no se consigue que el tratamiento sea eficaz con el primer, el segundo o el tercer fármaco. ¿Tá? Igual que se piensa, lo pensaron para insuficiencia, bueno, ¿tá? Es lo mismo. Si yo le doy un beta bloqueante y un bloqueante de los canales de calcio a un paciente hipertenso para bajarle la presión, obviamente le estoy dando 2 grandes depresores, bloqueantes de los canales de calcio tipo verapamil y diltiazem, le estoy dando 2 grandes depresores del aparato cardiovascular. ¿Tá? Entonces tengo que tener en cuenta que el paciente no se bloquee, tengo que tener en cuenta que el paciente no haga una bradicardia extrema, tengo que tener en cuenta de no bajarle la fuerza de contracción en demasía. ¿Tá? Hay pacientes con hipertensiones refractarias que, bueno, se van a combinar, ¿tá? Pero en un principio uno no va a combinar bloqueantes de los canales de calcio tipo verapamil y diltiazem con un beta bloqueante. Capaz que combina alguno de esos dos o con un tiacídico o con IECA. ¿Tá? Pero hay que tener en cuenta también las interacciones al momento de evaluar la terapia y de qué se le va agregando. ¿Tá? Ahora a lo que vamos a entrar es a los otros antihipertensivos, ¿tá? Que son los antihipertensivos que se utilizan con menor frecuencia, pero que nuevamente pueden llegar a ser o de elección cuando el paciente tiene alguna comorbilidad o copatología. Por ejemplo, no es lo mismo tener una hiperplasia benigna de próstata que no tenerlo. No es lo mismo si es mujer y está embarazada que si no. ¿Sí? Entonces, en esos casos, puedo llegar a hacer algún otro tipo de elección en lo que tiene que ver con la terapia para la hipertensión. Entonces, ahí agregamos a los alfa-1 bloqueantes. ¿Tá? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que estaban los beta bloqueantes, que a su vez podían llegar a ser bloqueantes alfa-1? Bueno, en este caso nos estamos concentrando en fármacos que son solamente alfa-1 bloqueantes, no tienen capacidad de bloqueo beta. ¿Tá? Y que por su capacidad alfa son potentes vasodilatadores, pero no actúan a nivel cardíaco. ¿Tá? Entonces, los alfa-1 bloqueantes bloquean, ¿sí? Catecolaminas a nivel posináptico, ¿tá? Inhibiendo vasoconstricción mediada por catecolaminas a nivel arterial y venoso. O sea, la capacidad de bajar la presión es muy buena. ¿Tá? Es tan buena que obviamente nos puede pasar algo similar a lo de las hidropiridinas en algunos momentos. ¿Tá? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, por ejemplo, no tienen efectos sobre el metabolismo lipídico como los beta bloqueantes, tampoco sobre la glucosa como los beta bloqueantes y los diuréticos, ¿tá? Y además pueden llegar incluso a producir un elevamiento,
del colesterol, ¿tá? Y un descenso de del colesterol HDL y descenso de los triglicéridos, lo cual para el paciente que tiene una dislipemia es algo de mucha utilidad. La importancia de que el bloqueo sea alfa 1 solamente, si recuerdan de lo que vieron en farmacología, si yo llegaba a bloquear alfa 2 de forma presináptica, lo que hago es producir una autorregulación que termina siendo una mayor descarga, ¿se acuerdan? De noradrenalina y de adrenalina, y entonces en ese caso lo que tendría sería una respuesta simpática. ¿Está? En este caso, bueno, los bloqueos alfa no están relacionados con taquicardias reflejas, porque los alfa 2 no están bloqueados. Mantienen también el flujo renal, lo cual también está bueno, ¿tá? Y en general nunca son de primera elección, ¿tá? Se prescriben a veces con diuréticos y o con beta bloqueantes que sean selectivos, ¿no? Que no tengan un bloqueo alfa, ¿tá? Y son, ¿sí?, de elección, sobre todo para la hiperplasia benigna de próstata, ¿tá? Porque ayudan a la relajación, ¿sí? Y por lo tanto, al ayudar a la relajación de la musculatura prostática, mejoran la evacuación, ¿sí?, de orina. Esta es una próstata normal y esta es una próstata agrandada. ¿Se acuerdan que como es benigna, lo que implica es que no es un proceso tumoral, oncológico, es un agrandamiento nada más? Pero ese agrandamiento lo que hace es que al momento de la micción el paciente no pueda evacuar la totalidad del volumen de orina que tiene. Esa retención de orina provoca aumento de la presión arterial, pero además predispone al paciente, por ejemplo, a una mayor frecuencia de infecciones urinarias, ¿tá? Entonces, los alfa 1 bloqueantes lo que ayudan es a la relajación, ¿sí?, de esta vasculatura, ¿sí?, y con eso a mejorar la eliminación de orina. De los efectos secundarios que tienen, bueno, la hipotensión ortostática de las primeras dosis es como de los más relevantes, ¿tá? Y requiere muchas veces, ¿tá?, que el paciente sea educado, desde el punto de vista de que, por ejemplo, ¿sí?, cuando se va a levantar, no lo haga como habitualmente lo hace, sino que se ponga de costado primero en la cama, se levante, apoye los pies, ¿sí?, esté algún minuto sentado y después recién intente incorporarse, ¿tá? Hasta hace relativamente poco, en nuestro caso, por ejemplo, en lo que manejábamos en el hospital, nunca veíamos una terazocina y una tamsulosina en una mujer, ¿tá? Porque es como que estaba súper relacionado a la hiperplasia benigna de próstata. Debo decir que en algunos casos de de hipertensión refractaria a la medicación, hemos visto mujeres con terazocina o tamsulosina, ¿tá? Pero como les digo, no es de lo más común. En general, es un grupo farmacológico que se reserva para los pacientes con hiperplasia. ¿Está? Bueno, acá un poco lo que les venía diciendo de la parte de por qué bloquear solamente alfa 1 está bueno y bloquear alfa 2 no, porque el bloqueo alfa 2, como por ejemplo, como se da en la pentolamina, el bloqueo alfa 2 lo que conduce es a una mayor, ¿sí?, taquicardia, o sea, una mayor liberación de catecolaminas y con ello puede llevar a la taquicardia refleja, ¿tá? Que en el caso de la prazosina, por ejemplo, solo hay bloqueo alfa 1 a nivel de los vasos, no hay bloqueo alfa 2 a nivel central y por eso, ¿tá?, no hay taquicardia refleja.
O sea, bloqueos central a nivel de los varoreceptores. ¿Ah? Bueno, entonces, de los efectos buenos que tienen es que no modifican la función física ni la función sexual, ¿tá? Entonces también para los pacientes jóvenes pueden llegar a ser de elección. En general, los pacientes jóvenes se tratan con IECAS o con ARAS, pero bueno, si por ejemplo no pudieran tolerar el IECA porque bueno, desarrollan angioedema, por ejemplo, bueno, podrían llegar a tener, ser medicados con alfa-1 bloqueantes. ¿Tá? Bueno, como les decía, la hipertrofia benigna de próstata es como, son los fármacos de elección si la hipertensión está asociada, ¿sí? O en un paciente que tiene como comorbilidad la hiperplasia prostática. ¿Ah? O sea, modifican en más, o sea, en algo positivo lo que puede llegar a ser el metabolismo glucídico, pero sobre todo lo que se dice es que desde el punto de vista generalmente metabólico son buenos, porque no solamente la parte de glucemia, sino la parte de lípidos. ¿Ah? Y también se han mostrado eficaces en reducir la hiperplasia ventricular izquierda, que es el HBI, que es uno de los efectos de las vasoconstricciones potentes, ¿no? Cuando el paciente tiene una gran vasoconstricción, el ventrículo necesita hipertrofiarse mucho para mantener una presión de bombeo para poder abrir válvula. Cuando se usan los alfa-1 bloqueantes, la resistencia periférica disminuye bastante y eso hace que el ventrículo no tenga que hipertrofiarse tanto para mantener su buena presión de eyección. ¿Tá? Después tenemos los agonistas centrales adrenérgicos, ¿tá? Que acá, como yo siempre digo, mantenemos algunos que en la presentación, algunos que ya no se usan. Los que sí se usan son los dos de arriba, ¿no? La alfa-metildopa y la clonidina, ¿tá? Pero el guanabenzo y la guanfacina están ahí porque, bueno, porque fueron cabezas de serie en su momento, pero obviamente hoy en día ya no se usan. ¿Tá? Es común a todos ellos que en vez de ser, obviamente, como les decía, la contraposición entre el bloqueo alfa-1 y alfa-2, en este caso lo que tenemos son agonistas alfa-2 en los centros vasomotores cerebrales, y al yo agonizar a los alfa-2 ahí, lo que hago es provoco una disminución del flujo simpático central. ¿Tá? La alfa-metildopa es un fármaco que se utiliza, y nuevamente, hasta hace relativamente poco tiempo, cuando alguien tenía alfa-metildopa, era mujer y estaba embarazada. ¿Tá? Nos ha pasado de encontrar hombres con alfa-metildopa en algunos momentos en las historias clínicas del hospital, y nuevamente responde a lo que siempre les decimos, que a veces en algunos casos de refractariedad, bueno, el médico recurre a lo que tiene para poderle bajar un poco la presión arterial a esa persona. ¿Tá? Lo que tiene, como dice ahí, es que es segura para el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, porque no provoca efectos ni sobre el feto, o sea, no provoca teratogenicidad, pero a su vez no modifica como las presiones placentarias, entonces tampoco modifica la alimentación del feto durante el embarazo. ¿Tá? La alfa-metildopa, no sé si se acuerdan, pero en realidad es un profármaco, ¿tá? Que se tiene que descarboxilar para transformarse en alfa-metildopamina, ¿tá? Que después va a pasar a alfa-metilnoradrenalina. ¿Tá? Este pasaje de alfa-metildopamina a noradrenalina se da mayoritariamente a nivel central, lo cual está bueno, porque la alfa-metilnoradrenalina es un agonista de los receptores adrenérgicos a nivel periférico. O sea, si yo tuviera grandes concentraciones de alfa-metilnoradrenalina a nivel periférico, lo que tendría sería todo un simpático exacerbado. Pero mayoritariamente se da a nivel central. Y el mecanismo central es el que predomina, y por eso
se puede utilizar, si no, no se puede utilizar. La alfa-metilnoradrenalina tiene como diferentes mecanismos, desplaza la noradrenalina de los gránulos, y con eso logra en parte disminuir la acción de la noradrenalina. Tiene afinidad por los alfa-2 presinápticos, o sea, es un agonista alfa-2 y con ello obviamente también baja el flujo simpático a nivel central. Entonces, lo que se da es que con esta disminución de la actividad simpática en el centro vasomotor, bueno, se disminuye la presión arterial de forma central, sobre todo. Bueno, el principal efecto adverso que tiene, sobre todo, es la sedación, la sedación, o sea, como una disminución de la parte simpática provoca así, sequedad de boca, sedación, algo de disminución de agilidad mental, y en algunos pacientes una enfermedad que involucra al sistema inmune, que es la enfermedad de Coombs. En general, nuevamente, como es un fármaco que tiene la capacidad de bajar bastante la presión arterial, se comienza por las dosis más bajas posibles, y como les decía, está como muy supeditada a la mujer embarazada, sobre todo. La otra, que es alfa-2 agonista, es la clonidina, que tiene como un perfil muy similar, no posee este efecto adverso de la enfermedad de Coombs, de esta enfermedad inmune, y nuevamente, además del mecanismo alfa-2, lo que se sabe es que estimula los receptores imidazolínicos. Es un agonista imidazolínico, y que eso también conlleva, o trabaja en conjunto con la disminución de la actividad simpática. La clonidina lo que tiene es que si se discontinúa muy rápidamente puede llegar a dar hipertensión de rebote, tiene efecto rebote, y su capacidad depresora, de producir cierta somnolencia, la ha llevado a ser utilizada de forma fuera de indicación, o sea, un uso off-label de la clonidina, que es en la anestesia. Y en la anestesia, sobre todo, que involucra niños, ¿sí? Porque tiene como la capacidad de recuperación mucho más rápida que las benzodiazepinas, y entonces se está dando como un uso off-label de la clonidina a nivel de anestesia en infantes. Entonces, acá tenemos a la alfa-metildopa, ¿sí? Que es, bueno, como dijimos, agonista alfa-2, y, bueno, los efectos. La clonidina, que tiene agonismo alfa-2, pero a su vez tiene agonismo sobre los receptores imidazolínicos, y se agrega a este grupo el moxinidine. Me cuesta hasta decirlo. Y además de ese, está, si no recuerdo mal, la rimenenida. Estos dos son agonistas de los receptores imidazolínicos, o sea, también tienen la capacidad de disminuir la presión arterial, tienen un mucho menor uso, cumplo con describírselos porque están en el mercado y pueden llegar a utilizarse, pero por lejos, si el médico necesita, vamos a decir, agregar a las 4 primeras categorías algún fármaco, va a optar primero por los alfa-1, después alfa-1 bloqueantes, después recién va a optar por los alfa-2 agonistas, pero de los alfa-2 agonistas, los más viejos y conocidos son la clonidina y la alfa-metildopa, o sea que a esto no creo que llegue. Bueno, después tenemos a los bloqueantes adrenérgicos neuronales y a los bloqueantes ganglionares, que tenemos a la reserpina, que es un alcaloide de la Rauwolfia,
que ha caído muy en desuso, produce un bloqueo irreversible del transporte de monoaminas y produce depresión de monoaminas por recaptación en las vesículas dopaminérgicas, modifica todo lo que, tanto a la noradrenalina, a la dopamina y a la serotonina, ¿tá? Y bueno, esa modificación del estadio intravesicular de monoaminas lo que termina es por producir un mayor metabolismo. Lo que ocurre es que obviamente mientras se depletan todas esas cantidades de monoaminas, puede pasar un cierto tiempo y obviamente el efecto puede llegar a tardar. ¿Tá? Bueno, y en el caso de la guanetidina, que es un bloqueante ganglionar, ¿sí? Entra a la neurona, bloquea la liberación de noradrenalina porque compite con la adrenalina y se recapta, actúa como si fuera un falso neurotransmisor, ¿tá? Y bueno, y con eso logra bajar los niveles de presión. Estos dos están, o sea, en el desuso, no les digo total, pero cuasi total. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un excelente acceso a los medicamentos y capaz que en algunos otros países existen usos todavía de guanetidina y reserpina. En general, en Uruguay ya no. ¿Tá? Bueno, y acá un poco como para ver, ¿sí? Cómo actúan. Estos están como más como falsos neurotransmisores, por eso están como junto con la metildopa, y bueno, y su acción, clonidina, y los que son pura y exclusivamente agonistas imidazolínicos, la moxonidina y la rimenina. Después tenemos vasodilatadores arteriales, ¿tá? Estos vasodilatadores arteriales se usan en urgencias o emergencias hipertensivas, ¿tá? No son de elección para el paciente crónico, ¿tá? El minoxidil, además, hoy en día se ha visto que tiene una acción sobre la alopecia, ¿sí? sobre la caída de cabello que tiene que ver con un proceso que no es, por ejemplo, secundario a un tratamiento antineoplásico, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, el minoxidil pasa a minoxidil mononitrato, a sulfato, y bueno, vamos a decir, ese metabolismo lo que es como si fuera un profármaco y es lo que determina su acción directamente sobre canales transmembrana. Estos canales transmembrana de potasio, ATP dependiente, ¿tá? Lo que hacen es hiperpolarizan la célula, ¿tá? La célula vascular, y determinan la salida de potasio e inducen la vasorelajación. ¿Tá? Entonces, activar estos canales, ¿sí? Provoca vasorelajación porque modifica la cantidad de calcio intracelular. A nivel pancreático, ¿tá? Estos canales de potasio ATP dependiente están relacionados con la liberación de insulina. ¿Tá? Entonces, si yo provoco todo lo mismo y bajo las concentraciones de calcio intracelular de las células beta pancreáticas, lo que hago es disminuir la secreción de insulina y por lo tanto modifico la glicemia. ¿No? Entonces, cuando veamos diabetes, vamos a ver, ¿sí? Otros fármacos que se llaman sulfonilureas y que hacen lo opuesto que este fármaco. Ellos activan, y son bloqueantes de los canales de potasio ATP dependiente, con lo que van a modificar la cantidad de calcio en más en la célula beta y van a provocar la liberación de insulina y por lo tanto van a estimular la bajada de glucosa. ¿Ah? Esos fármacos
los bloqueantes de los canales de potasio ATP dependientes utilizados para la glicemia, para los procesos con hiperglicemia, tienen como efecto adverso actuar sobre estos mismos canales transmembranas, pero a nivel de la vasculatura, y provocar vasoconstricción. ¿Sí? O sea que, cuando se entendió cómo trabajaban estos fármacos, como el minoxidil, se pudo entender por qué las sulfonilureas, que eran bloqueantes de los canales de potasio, que supuestamente eran canales de potasio que solamente actuaban a nivel pancreático, por qué ese otro grupo farmacológico provocaba efectos cardiovasculares. Tal es así que esos fármacos fueron sacados de ser la primera elección en el tratamiento de la diabetes. Porque, como les decía el otro día, diabetes e hipertensión son patologías que muchas veces van por carriles paralelos y que por lo tanto hay que cuidar al paciente diabético de no aumentarle la posibilidad de tener problemas cardiovasculares. ¿Ah? Bueno, los efectos secundarios, retención hidrosalina, taquicardia, bueno, hipertricosis, que es tener crecimiento de cabello, en el caso de que uno lo use para la alopecia, obviamente no le importa, pero los otros dos efectos secundarios hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, se hace retención hidrosalina, o un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, y yo le aumento el trabajo cardiovascular, evidentemente eso va a potenciar la capacidad, por ejemplo, de que sufra un infarto agudo del miocardio. Por suerte, estos fármacos, como les dije, son fármacos que se utilizan de forma corta y muy controlado el paciente, ¿tá? Para las emergencias o urgencias antihipertensivas. ¿Tá? Bueno, el diazóxido también es del mismo estilo, ¿tá? Que el minoxidil, ¿tá? Y nuevamente su efecto es, o sea, su uso es controlado. Acá, como ven, el diazóxido, además, cuando hay hipoglicemia, también de forma aguda, ¿tá? Lo que hace es utilizarse, por lo que les venía contando, ¿tá? Como disminuye la secreción de insulina, permite que el paciente se mejore más rápidamente de una hipoglicemia. ¿Tá? Entonces es el otro uso que van a encontrar, ¿tá? Del diazóxido. Además de para las emergencias hipertensivas, para, ¿sí? Las emergencias hipoglicémicas, ¿tá? Para que el paciente se recupere más rápidamente. ¿Ah? El nitroprusiato. Bueno, el nitroprusiato, ustedes también ya lo vieron con Marta, ¿tá? También es un fármaco para emergencias, urgencias hipertensivas, ¿tá? No es un fármaco que se utilice de forma crónica. Como vieron con Marta, tiene la capacidad, ¿sí? De formar tiocianato, ¿tá? Y el tiocianato tiene la capacidad, por ejemplo, de modificar los niveles de hormonas tiroideas, o sea que, por ejemplo, desde el punto de vista crónico tendría como ese efecto adverso que no es buscado. ¿Tá? Bueno, como dice acá, el nitroprusiato tiene la capacidad de metabolizarse en las células del músculo lisovascular a óxido nítrico, ¿tá? Y este activa la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa lo que tiene es que aumenta los niveles de GMP cíclico, ¿sí? Y el aumento de los niveles de GMP cíclico lo que aumenta es la relajación, como está acá. ¿Ah? Nitroprusiato, óxido nítrico, aumenta los niveles de guanilato ciclasa y produce relajación. ¿Tá? Vamos a ver que existen otros nitratos, ¿tá? Que también los vieron, ¿sí? El mononitrato y el nitrato de isosorbide, que también tienen la capacidad de formar nitrosotioles y con eso también aumentar los niveles de GMP cíclico.
¿tá? Además del nitroprusiato, ¿tá? También tenemos a la hidralacina, ¿tá? La hidralacina, de acá, ¿sí? La hidralacina tiene la capacidad, denme un segundito, chiquilines. Sí. Bien. La hidralacina también tiene la capacidad, ¿sí?, de aumentar los niveles de óxido nítrico. Tiene un mecanismo de acción que no está del todo bien dilucidado, ¿tá? Pero también activa los canales de potasio ATP dependiente y genera óxido nítrico, y eso también aumenta los niveles de GMP cíclico y produce una relajación directa de la vasculatura arterial, ¿tá? Todos los grandes vasodilatadores lo que tienen es que pueden llegar a provocar grandes cefaleas, ¿tá? Que obviamente, por suerte, como son fármacos que se administran de forma puntual y aguda, ¿no? O sea, no de forma crónica, el paciente los experimenta de forma puntual, ¿tá? Nuevamente, entonces, es un fármaco que se utiliza, ¿sí?, en el paciente con emergencia o urgencia hipertensiva. ¿Tá? Acá está la hidralacina, ¿tá? Y bueno, aparece, también hay que tener en cuenta, acá están los radicales libres y el óxido nítrico, ¿tá? Y bueno, vamos a decir, los balances entre lo que necesita el organismo para la vasorelajación. A su vez, acá hay una comparación, por ejemplo, con los otros nitratos, como el nitrato de isosorbide, ¿tá? El mono y el dinitrato de isosorbide sí son nitratos que se pueden utilizar de forma crónica, ¿tá? No en general para el paciente hipertenso, se van a utilizar de forma crónica para el paciente que tiene isquemia, ¿tá? Que es la siguiente patología que vamos a estar viendo, ¿tá? Bueno, esto es una guía y no lo voy a comentar, simplemente sepan que dependiendo del tipo, del estadio de hipertensión que tiene el paciente, va a ser el tipo de estrategia, ¿no? Como siempre dijimos, lo primero van a ser los cambios, ¿sí?, en estilo de vida, que tienen que ver con la pérdida de peso, con reducir la ingesta de sal, alcohol, con la cesación tabáquica, y después evaluar al principio, cuando el paciente está con una hipertensión, vamos a decir, leve, con cifras mínimamente por encima de 140 es una cosa, pero cuando ya el paciente llega con cifras mucho mayores, como 160 o más, bueno, entonces en ese caso la terapia farmacológica se instaura como desde un principio, ¿tá? ¿Qué sucede cuando la hipertensión se asocia a diferentes patologías? Bueno, ya lo hemos estado viendo de a poquito, ¿tá? En la diabetes mellitus, ¿tá? Tratamiento de elección, bueno, primero, obviamente, reducción de peso, cesación tabáquica y ingesta de alcohol es lo primero. Los IECA y los calcio antagonistas son en general los fármacos de elección, ¿tá? Bueno, los IECA, los ARA, ¿no? Los ARA en general son más caros, entonces en realidad, si puedo, bueno, lo saco con un IECA, ¿tá? Acuérdense que los IECA tienen la capacidad de nefroproteger y cardioproteger, que en el paciente diabético son extremadamente importantes, ¿tá? El paciente diabético, una de las cosas que se hace es seguirle, ¿sí?, su función renal con los niveles de albúmina, ¿tá?, a nivel de orina, y se acuerdan que nosotros, si nuestro riñón está bien, nuestro nivel de albúmina es 0, o sea, no tendríamos que tener proteínas en orina,
¿Qué sucede cuando el riñón comienza a sufrir? Bueno, comienzan a aparecer niveles que se llama microalbuminuria, o sea, niveles muy pequeños de albúmina en orina. ¿tá? Los IECAS son los que han demostrado ser más efectivos en reducir la excreción urinaria de albúmina, o sea, son los que más eficaces son en proteger al paciente de la nefropatía diabética. ¿tá? Además de que no modifican, ¿se acuerdan? Como plus tienen, que no modifican los niveles de glúcidos, porque no actúan ni sobre el hígado ni sobre el páncreas, y no modifican los niveles de lípidos, lo cual es súper importante porque el paciente con diabetes muchas veces tiene asociado, además de la hipertensión, una dislipemia. ¿Tá? Bueno, acá un poco lo que les decía, están los IECA, están los ARA. El diurético, efecto adverso que tiene, la hiperglicemia, aumento de los lípidos, pero bueno, dependiendo del paciente, hay pacientes que no pueden recibir calcio antagonistas porque, por ejemplo, tienen, o sea, se les baja demasiado la presión, entonces hacen respuestas reflejas, ¿tá? Y hay que tener en cuenta entonces que eso va a depender. Ustedes acuérdense que diabetes y ECAS es lo primero. Los otros, los efectos adversos que tienen. ¿Eso implica contraindicación? No. Implica que hay que tener cuidado, que el paciente diabético que le vaya a recibir un diurético le pueden modificar las cifras de glicemia, se le pueden modificar las cifras de lípidos, con los beta bloqueantes lo mismo, se le pueden modificar las cifras de glicemia, sobre todo para abajo, ya que a su vez el paciente no va a experimentar los efectos de la hipoglicemia porque tiene los receptores beta bloqueados, eso puede llegar a ser un riesgo, pero tener diabetes no es contraindicación para recibir ni diuréticos ni beta bloqueantes. ¿tá? En la cardiopatía coronaria, ¿tá? En las isquemias, ¿tá? ¿qué pasa? Yo además de la hipertensión tengo que tratar de bajar el gasto cardíaco y en la medida de lo que pueda, ¿sí? tengo que, ¿se acuerdan que la cardiopatía isquémica en lo que se basa es que el trabajo cardíaco y la alimentación de ese corazón están desbalanceados, o sea, estoy trabajando mucho más y no logro alimentar de forma adecuada, o sea que la forma de mantener un balance es o alimentar mejor, y eso lo consigo si logro ¿sí? dilatar coronarias, y a su vez lo consigo si logro que el trabajo cardíaco baje. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a buscar son fármacos que sean cardiodepresores. Entonces, en ese voy a asociar o un bloqueante de los canales de calcio o un beta bloqueante. ¿tá? Los alfa bloqueantes y los IECAS, ¿tá? y los calcio antagonistas tipo dihidropiridinos, ¿tá? de hidropiridinas, son eficaces. ¿tá? Se pueden llegar a utilizar, pero nuevamente, como pasaba con diabetes, ¿tá? los que más ayudan al contexto de la comorbilidad son los cardiodepresores. Entonces vamos a tener ahí los bloqueantes de los canales de calcio y los beta bloqueantes. ¿tá? En insuficiencia cardíaca. Bueno, insuficiencia cardíaca, ustedes se acuerdan que tenían toda la cuestión de que les bajaba ¿sí? la capacidad de bombeo, y esa capacidad de bombeo disminuida, lo que hacía era despertaba al sistemas neurohumorales, como son el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en insuficiencia cardíaca, nuevamente, lo que vamos a tratar es de frenar algo que está exacerbado. O sea, el paciente tiene hipertensión, pero a su vez insuficiencia cardíaca, bueno, capaz que lo mejor es tratar de frenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que provocaba la remodelación, la liberación de angiotensina 2, que es súper potente como vasoconstrictora, ¿sí? Lo que hace también es promover la retención, o sea, aumentando los niveles de aldosterona, promover la retención de sodio y agua. Entonces, lo que voy a tratar ahí es de agregar al tratamiento de la hipertensión o tratar al hipertenso con insuficiencia cardíaca directamente al principio con un IECA, porque es una forma de matar dos pájaros de un tiro. ¿sí? Y
En los pacientes que ya tienen una sobrecarga de volumen, obviamente los diuréticos son súper útiles. Acuérdense, diurético que yo voy a elegir en función de la función renal que tiene el paciente. Si el paciente tiene una función renal adecuada, ¿sí?, puedo elegir de primera un tiacídico. Ahora, si el paciente está con una función renal disminuida, el tiacídico no va a llegar, porque acuérdense que el tiacídico llega por sangre directamente por las arterias renales. O sea que si hay una insuficiencia y una constricción, el tiacídico no va a llegar de forma adecuada y entonces va a ser el caso de la furosemida. ¿Por qué la furosemida era buena? Porque estimulaba la liberación de prostaglandinas y eso mejoraba el flujo renal. Bueno, cuando tenemos una enfermedad vascular cerebral, o sea, tenemos un riesgo de ACV elevado, bueno, ahí hay muchas posibilidades, están abajo, ¿sí? Están los IECA, están los bloqueantes de los canales de calcio hidropiridínicos, y ahí está un fármaco como el laboetabolol, que es beta 1 bloqueante, alfa 1 bloqueante. Lo que hay que tener en cuenta acá es el riesgo, y es algo a tener presente siempre. Yo le quiero bajar la cifra tensional para que el paciente no haga una hemorragia. O sea, tiene cifras de presión tan altas que la vasculatura a nivel cerebral corre riesgo de romperse. Eso estamos de acuerdo. Ahora, si yo a ese cerebro que está acostumbrado a trabajar diariamente con esa presión, le quiero bajar de 18 a 14, el paciente va a tener un riesgo de alterar en demasía su flujo cerebral, y también hay riesgo de rotura de vasos. Entonces, cuando el paciente entra y se ve que tiene una enfermedad cerebrovascular y que tiene riesgos, de todas formas, el tratamiento tiene que ser gradual para no bajar las cifras tensionales demasiado rápido. Bueno, acá tienen algunos, que estos tienen toda la parte de ensayos clínicos de cuáles pueden llegar a ser más recomendados que otros. Sobre todo, como ven acá, todos tienen como asteriquito, todos pueden llegar a ser recomendados en falla cardíaca, y hay algunos que se recomiendan más. Pero más o menos las recomendaciones están adecuadas a lo que les presentaron las diapos anteriores. Cuando la hipertensión se asocia a hiperplasia benigna de próstata, acuérdense, fármacos de elección, los alfa-1 bloqueantes. Más que el prazosin, que es el más viejo, sobre todo hoy en día se usan la terazocina y la tamsulosina. Y siempre educar al paciente de la gran hipotensión que puede llegar a sufrir y que por lo tanto, ¿sí?, hay que educarlo cómo levantarse, cómo sentarse, para que no dé lugar a la aparición de efectos adversos que puedan provocar caídas. Acuérdense que en general la hiperplasia benigna de próstata está asociada, es un proceso que se da con la edad. O sea que muchos de estos pacientes pueden llegar a ser adultos mayores. Y el adulto mayor es más propenso a caerse, y las consecuencias de la caída, ¿sí?, implican muchas veces una recuperación que en algunos casos nunca llega a ser completa. Entonces, por lo tanto, siempre lo vamos a intentar evitar. Si tenemos pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o pacientes asmáticos, evitar los betabloqueantes por todo lo que ustedes ya saben, y tratar de usar diuréticos o IECAS. En dislipemias, ahí la dislipemia es como una cuestión que ya dentro de poco, no sé, con los niveles de colesterol que siguen bajando, todos vamos a ser dislipémicos. Entonces, en las dislipemias no es que hayan contraindicaciones, como yo les dije. No es que yo en el dislipémico no puedo usar tiacídicos, no puedo usar furosemide, no puedo usar betabloqueantes. No, los puedo usar sabiendo que tienen ese perfil que puede llegar a modificar los niveles de colesterol en más, y que en general, si eso ocurre, lo que voy a tener que hacer es un ajuste
de los hipolipemiantes, las estatinas, por ejemplo. En general, si se puede, usar IECAs o calcioantagonistas que no tienen efecto sobre los niveles de lípidos, o se pueden usar los alfa-1 bloqueantes, que lo que tenían eran que tenían un efecto beneficioso. ¿tá? En general, y como experiencia, les puedo decir que siempre se van a preferir los neutros. O sea, el alfa-1 bloqueante, tipo tamsulosina, terazocina, trazocina, se va a elegir cuando el paciente tiene hiperplasia benigna de próstata. ¿tá? No le van a elegir a un paciente un alfa-1 bloqueante simplemente porque es dislipémico y entonces es mejor para bajar la presión arterial. No. Porque es más seguro y porque no le afectan los niveles de colesterol. No. En general lo que va a suceder es que se le va a agregar al paciente algún un IECA o un ARA, por ejemplo, si lo necesita, o va a ser el fármaco de elección porque tiene efecto neutro sobre los lípidos. ¿tá? En la infancia y en la adolescencia, bueno, lamentablemente, cuando hace varios años yo empecé a dar este teórico, la hipertensión en la infancia y en la adolescencia eran secundarias a alguna otra patología que tenían los pacientes. ¿tá? Por ejemplo, recién nacidos con trombosis o con estenosis de la arteria renal o con malformaciones, bueno. ¿tá? Hoy en día, cada vez tenemos más niños y adolescentes con hipertensión esencial, o sea, con hipertensión que no se conoce la causa, que no tiene una causa fisiológica de una malformación, sino que simplemente está por las características o el perfil, ¿no? de higiénico dietético, son pacientes que comienzan a tener cifras tensionales demasiado elevadas a edades muy tempranas. ¿tá? En el niño y el adolescente, siempre la idea, igual que para el adulto, es instaurar de a un fármaco a la vez, en la dosis mínima y con ajuste gradual. ¿tá? Lo mismo. El fármaco de elección va a depender de cuál es la causa, de qué cantidad, o sea, de cuáles son los niveles de presión arterial y de la historia clínica del paciente. ¿tá? En general también se hace mucho más énfasis en un principio en todo lo que tiene que ver con las medidas higiénico-dietéticas, o sea, en que coma adecuadamente y haga ejercicio y baje de peso. ¿tá? Acá es primordial. ¿Por qué? Porque, como yo digo, es muy difícil a una persona de 40, 45, 50 años cambiar sus hábitos de vida. En cambio, es mucho más sencillo hacerlo con un niño. Entonces, si el niño aprende desde pequeño a comer adecuadamente, a que debe hacer ejercicio físico, a tener hábitos saludables, es más sencillo. ¿ah? Entonces, la medicación se trata de retrasar todo lo posible. ¿tá? Y se reserva para cuando ya, o sea, se empieza de primera con tratamiento farmacológico cuando hay, ¿sí? hipertensión tipo grado 2, hay evidencia de disfunción de los órganos blancos, o sea, el niño ya tiene, por ejemplo, o el adolescente tiene microalbuminuria, ¿sí? o se le hace fondo de ojos y se ve que hay retinopatías, ¿tá? Entonces, bueno, la respuesta es inadecuada al tratamiento no farmacológico. ¿tá? Bueno, ahí hay algunos de las sugerencias, pero como les dije, no hay todavía un consenso de cuál es el fármaco mejor de elección para el tratamiento de la hipertensión en niños. La hipertensión arterial en la mujer, ¿tá? Y ahí hay que hacer como diferentes clasificaciones. No es lo mismo si la mujer, como dice acá, la primera es en el embarazo, ¿tá?
no es lo mismo una mujer, ¿sí?, que comienza su embarazo ya estando, ¿sí?, con cifras tensionales elevadas, ¿tá?, que si está haciendo una toxemia del embarazo, ¿tá? O sea, si hace una toxemia del embarazo, tiene una preeclampsia o una eclampsia, si ya venía con hipertensión crónica, si tenía hipertensión crónica y le agrega una preeclampsia o una eclampsia, o si tiene una elevación de la presión arterial transitoria, ¿tá? No nos vamos a poner a ver en detalle cada una porque no tiene demasiado sentido, ¿tá? Simplemente que sepan que existen, ¿tá?, estos estadios, ¿tá?, del embarazo, ¿tá?, en las cuales, ¿sí?, por eso se siguen los niveles de presión arterial a lo largo de todo el embarazo, y en general, ya en el tercer trimestre, ¿tá?, se puede, en general no, por suerte es un cuadro raro, pero se puede dar lugar, ¿sí?, al proceso de preeclampsia, ¿tá?, en el cual la mujer tiene niveles de presión arterial elevados, tiene indicios de disfunción del riñón, porque comienza con proteinuria, tiene gran retención de agua, tiene edemas generalizados, ¿tá? Muchas veces esto se da en el primer embarazo que tiene la mujer, ¿tá? ¿Qué sucede cuando transitamos el embarazo y la mujer comienza con eclampsia? O sea, en realidad se dice que pueden ser múltiples las causas de este cuadro, ¿tá? Pero lo que ocurre es que hay una contracción vascular, ¿tá?, y que hay anticuerpos, ¿tá?, para los receptores del tipo 1 de la angiotensina 2, ¿tá?, que hay una mayor sensibilidad a las sustancias vasoactivas, entre ellas a la angiotensina 2, y que por algún motivo, ¿tá?, no hay, o sea, no se produce, ¿tá?, este metabolito, ¿tá?, que es del estradiol, ¿sí?, o sea, ¿cómo es esto? En un embarazo normal, como ustedes ven acá, a través del CYP3A4, se produce el 17-beta hidroxiestradiol, la COMT lo que hace, ¿sí?, la catecolometiltransferasa, lo transforma en 2-metilestradiol, y este 2-metilestradiol tiene la capacidad, ¿sí?, de disminuir la respuesta inflamatoria, de mantener el flujo placentario adecuado, ¿tá?, de mantener la perfusión vascular adecuada para que el feto se alimente. Por alguna causa que no está del todo clara, ¿sí?, en la preeclampsia, la COMT, ¿sí?, no transforma al 17-beta hidroxiestradiol en este metabolito 2-metil, y eso hace que se dé en parte también estos procesos de vasoconstricción, ¿tá? Entonces hay algunos que, bueno, hablan de este 2-metil, pero también además hay que agregarle estos anticuerpos asociados a la angiotensina 2 sobre los receptores 1, que ya vimos que son los que están relacionados con las vasoconstricciones. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en esos casos hay que interrumpir el embarazo, ¿tá? ¿Por qué? Bueno, porque corre riesgo la vida de la madre y del hijo. En la paciente preeclámpsica, cuando se determina que la paciente está pasando por este proceso, ¿tá?, lo que ocurre es, se trata, ¿sí?, de mantener, ¿sí?, sobre todo, si es posible, a la mujer, o sea, bajarle las cifras tensionales y tratar de que prosiga en la medida que se pueda con el embarazo para el mayor tiempo posible, siempre y cuando no corra riesgo de vida a la madre.
En la eclampsia, el embarazo tiene que ser interrumpido de forma inmediata, porque si no, esos procesos vasoconstrictores que se generalizan a todo el organismo terminan con la vida de la madre. ¿Tá? Entonces, en la eclampsia, además de los procesos, ¿no?, de presión, se ve que hay convulsiones, ¿sí? La mujer puede terminar en coma, ¿tá? Una agitación severa, bueno, pérdida del conocimiento. En la mujer embarazada, los anticonvulsivantes habituales no se pueden utilizar. En general se trata de subyugar las convulsiones con sulfato de magnesio, ¿tá? Y además, bueno, se trata de bajar, como les decía, igual que pasaba con la parte cerebrovascular, hay que bajar en la preeclampsia lentamente, pero de forma continua, la presión, ¿tá? Para no comprometer la perfusión placentaria y por lo tanto para no comprometer la vida del feto, ¿tá? Y los fármacos de elección en la preeclampsia son el labetalol, la hidralazina y la nifedipina, ¿tá? Son todos fármacos que donde actúan en la parte mayoritariamente vascular, ¿tá? Si se logra mantener, ¿sí?, de forma estabilizada la madre, se ve que los niveles de presión arterial disminuyen, se puede tratar de mantener el embarazo en la medida de lo posible. Ahora, cuando ya hay un diagnóstico de eclampsia, el embarazo tiene que ser interrumpido de forma abrupta. En la hipertensión de la mujer embarazada, que tiene que ver con una madre que desarrolla cifras tensionales altas, pero que no ponen en riesgo ni su vida ni la del bebé, ahí el fármaco de elección es la alfa-metildopa, ¿tá? Y si hubiera que hacer algún agregado, se puede llegar a agregar la hidralazina, ¿tá? Para agregar hidralazina, prácticamente la mujer tendría que estar con un control de la presión arterial extremadamente estricto, ¿tá? Porque la hidralazina es una gran vasodilatadora y lo que volvemos a decir, si yo bajo demasiado la presión arterial, la perfusión placentaria se puede poner en riesgo y con ello la vida del feto, ¿tá? Y bueno, se pueden usar beta bloqueantes, ¿tá?, cardioselectivos, y se trata de evitar los beta bloqueantes en el primer trimestre, ¿tá? Entonces estamos hablando acá de una mujer que está embarazada, ¿sí?, y comienza con hipertensión o ya venía con hipertensión y queda embarazada. Recuerden que una mujer que ya es hipertensa y que desea quedar embarazada debe suspender los IECA, porque son teratógenos. O sea que si ya venía de antes embarazada y venía de antes con hipertensión y desea quedar embarazada, debe planificarlo para poder discontinuar los IECA, estabilizar sus niveles de presión arterial y después recién ahí buscar un embarazo. ¿Tá? Bueno, en la menopausia, ¿tá?, también se dan procesos. Recuerden que para las mujeres premenopáusicas, los niveles de estrógenos son los que las mantienen como protegidas de las patologías cardiovasculares, ¿tá? Los estrógenos son protectores del sistema cardiovascular. Entonces, en la medida que los estrógenos desaparecen por el proceso de envejecimiento natural, eso hace que aumente la incidencia de hipertensión después de la menopausia en mujeres, ¿tá? Los diuréticos, los IECA y los calcio antagonistas son los que mejor se ajustan al perfil cardiovascular de la mujer menopáusica, ¿tá? Porque tienen aumento de las resistencias vasculares, porque tienen bajo gasto cardíaco, ¿tá?, porque tienen una menor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esos son podrían llegar a ser los fármacos de primera elección, ¿tá? De todas formas, no hay un consenso, ¿tá?,
Entonces, vieron como todos, los diuréticos, los betabloqueantes, los IECA y los calcioantagonistas. Se puede empezar con cualquiera. ¿De qué va a depender? Bueno, si además de la menopausia, que me quedó menopausia, pero es menopausia, además de la menopausia, la paciente tiene alguna otra condición. ¿Está? El anciano. Bueno, el anciano, ¿está? Además de tener su condición de edad, obviamente tiene las condiciones de las comorbilidades, todas las que vimos, tiene la frecuencia de hipotensión es mucho más alta en esta población, ¿sí? Los mecanismos de eliminación están, como ustedes ya saben, modificados, y eso lleva a que, al estar modificados, pueda haber intoxicaciones, o sea, y bueno, y con ello reacciones adversas asociadas con concentraciones elevadas, ¿tá? Tienen la capacidad, en realidad no, pobres, les pasa que las reacciones adversas les pegan más, o sea, golpean más, por ejemplo, la vasculatura, los cambios de presión los dejan muchas veces, ¿no?, desnorteados, con respuesta enlentecida, ¿tá? Y además la parte de interacciones farmacológicas es, como ustedes sabrán, múltiple, ¿no? Si recuerdan los casos de la primera clase de Marta, primero o segunda, los pacientes pueden llegar a tener 11, 12 fármacos como nada, o sea que ver que no interaccione con nada de lo que está tomando es prácticamente como que posible, ¿tá? Bueno, como siempre las medidas farmacológicas son las que primero se recomiendan, ¿tá? Y bueno, ahí tenemos como un poco de todo lo que puede llegar a pasar, ¿tá? Los diuréticos, ¿tá?, tienen una alta eficacia, ¿tá? Sin embargo, bueno, aumentarle el ácido úrico, aumentarle los lípidos, aumentarle la glicemia, bueno, le pueden llegar a pegar más a esta población que tiene más patologías y está más medicada. Los calcioantagonistas tienen una buena tolerancia, siempre y cuando no se dé, por ejemplo, una nifedipina de liberación convencional y al paciente se le vaya la presión arterial al suelo y tenga una taquicardia refleja de aquellas, ¿tá? Los IECAS, como siempre, asociados sobre todo al paciente que tiene además diabetes mellitus, los alfa-1, la hipotensión ortostática, pero de elección en hiperplasia, ¿tá? Y los beta-bloqueantes, en general, no son los de elección, porque el bloqueo beta, igual que los calcioantagonistas con propiedades cardíacas, como son el verapamil y el Lintiazem, repercuten muchas veces en una bajada de frecuencia cardíaca mucho más aguda que en pacientes jóvenes, y con eso en efectos sobre todo de la frecuencia y de la conducción cardíaca que pueden llegar a ser graves en esta población. Bueno, un poco ya habíamos hablado de las comedicaciones. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Los adultos mayores se medican muchísimo con analgésicos, se automedican muchísimo con analgésicos, sobre todo con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y hay que revisar los niveles de esos fármacos y tratar de ordenar su uso y en lo posible que no se utilicen de forma crónica en esta población, porque hay muchos pacientes con nefropatías, ¿sí?, asociadas a AINE, que terminan con una hipertensión que es diatrógena totalmente y que no tiene que ver con su propia vasculatura. Bueno, y acá está lo que les decía el otro día de la estenosis bilateral de la arteria renal y por qué bajar demasiado los niveles de angiotensina 2 podía llegar a ser malo para el paciente. ¿Está? Por lo complejo lo complejo y vamos a decir, lo disminuido que puede estar el sistema de eliminación, las dosis con las que se utiliza son menores,
porque además los territorios vasculares, ¿tá? Responden de otra forma, o sea, no solamente es la farmacocinética, sino muchas veces la farmacodinamia lo que está cambiada en el anciano, o sea que siempre se recomienda comenzar de forma muy paulatina, con dosis más bajas, entre 30 y 50% menores que un adulto joven, que los ajustes sean muy lentos, ¿tá? Que se trate de ajustar a una monodosis, porque eso mejora, como hablamos la otra vez, de la adherencia, ¿tá? Que es preferible en esta población a veces utilizar 2 fármacos a dosis más bajas para que no tenga los efectos adversos no deseados, ¿tá? Y evitar el uso sublingual y nocturno de drogas, porque muchas veces eso lo que se acuerdan que provocaba es, por ejemplo, en el caso de los diuréticos, como yo le decía, que el paciente se levante a orinar y si está medio dormido, ¿no? Que tenga algún accidente, y entonces se prefiere que el paciente, si va a usar diuréticos, los utilice a lo largo del día. ¿Tá? El evitar el uso nocturno puede no llegar a ser lo mejor, capaz que lo que necesita es el uso nocturno. Acuérdense de lo que les mostré de los perfiles de presión arterial a lo largo del día y cómo era importante promover la bajada de presión arterial, o sea, tener un perfil que se llama un perfil DIPER en la noche para poder asegurarnos que la vasculatura tiene como un momento del día donde no está tan exigida, descansa. Bueno, hay mecanismos de reparación que tienen lugar durante la noche y por eso evitar el uso nocturno, bueno, dependiendo si le hicieron mapa al paciente, bueno, capaz que al revés, es promover el uso nocturno de los fármacos. ¿Ah? Acá, bueno, hay algunas recomendaciones, no voy a entrar en detalle porque más o menos en todas, se sigue hablando y está bueno cuando después quieran repasar, ¿no? La parte de efectos secundarios, esto sí, esto no, porque sí, porque no, son más para que ustedes después puedan repasar al momento de estudiar. ¿Tá? Y bueno, que muchas veces, obviamente, estas recomendaciones están dadas por fundamentos o guías, ¿tá? A nivel internacional, que no es una cosa que a nosotros se nos ocurra. ¿Tá? Esto es muy controversial. ¿Por qué? Porque si ustedes van a las guías, en las guías muchas veces dice que si el paciente es hipertenso, obviamente tiene un riesgo cardiovascular asociado mayor, ¿tá? Y muchas veces si el paciente tiene signos de presión arterial, agregarle estatinas. O agregarle un antiagregante plaquetario. ¿Tá? Y en realidad, si bien en las guías existe, muchas veces el beneficio de agregar estas cosas no está del todo probado. ¿Tá? Entonces, cuando veamos hiperlipemia, vamos a ver las estatinas, pero vamos a ver que prácticamente si seguimos así, todos vamos a terminar tomando estatinas porque los niveles de colesterol considerados fisiológicamente saludables cada vez están más bajos. ¿Tá? Y las estatinas son buenas para bajar los lípidos, siempre y cuando el paciente entienda que lo mejor para bajar los lípidos es comer bien, no tomar un fármaco, no comer cualquier cosa y terminar después tomando la pastilla para bajar el colesterol, pero como cualquier cosa a lo largo de cualquier momento del día. Y pasa un poco lo mismo con los antiagregantes plaquetarios. Hubo como una gran moda de la cardioaspirina, ¿no? Con nombre de, bueno, sí, es como prácticamente mágica y sirve para todo. Bueno, el ácido acetilsalicílico es excelente, es antiagregante plaquetario, ¿tá? Muchas veces, ¿tá? Lo que sucede es, una, que no se utilizan las dosis adecuadas,
¿tá? Hay presentaciones hasta 325 miligramos de ácido acetilsalicílico diario, cuando en realidad se ha probado que por arriba de 160 miligramos de ácido acetilsalicílico no se mejora, ¿no?, la eficacia desde el punto de vista de la antiagregación, ¿sí? Pero lo que sí provoca son aumento moderado de la creatinina, o sea, te está provocando un efecto adverso a nivel renal, y ni que hablar los procesos o las lesiones gástricas que te da, ¿no?, el ácido acetilsalicílico tomado de forma crónica. ¿Tá? O sea que la idea de estos dos, ¿tá?, existen en las guías, pero hay que ser muy, muy crítico al momento de agregarlos o no a la terapia. ¿Tá? Y esto lo agregué yo porque tenía ganas. Bueno, acá estos esquemitas a mí particularmente, yo se los dejo, cada uno hace lo que quiere, a mí después me sirven, me sirvieron como estudiante y me sirven para chequear que hablamos un poco de todo. ¿Está? Así que con esto, chiquilines, no sé en qué hora vivimos, me estoy fijando. Opa, tenemos un ratito más. ¿Hay alguna duda hasta acá? Un poco tarde para preguntar, quizás. Bueno. Vamos a empezar entonces ahora con el tratamiento de la cardiopatía isquémica. ¿Tá? Nuevamente, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, muchas veces el paciente no tiene uno de ellos, sino que tiene muchos asociados, porque uno termina siendo, vamos a decir, producto del no control del otro. La cardiopatía isquémica, como definición, es un desbalance entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Tá? Lo que ocurre, ¿sí?, es que es un corazón que está trabajando, ¿tá?, de una forma que no es, o sea, que no es suficientemente alimentada. ¿Tá? Entonces, en la mayoría de los casos es un proceso que está relacionado con una disminución del flujo coronario. ¿Sí? O sea, las coronarias que están ahí como para alimentar el miocardio, no lo pueden alimentar bien. ¿Y por qué no lo pueden alimentar bien? Bueno, hay procesos, por ejemplo, como la aterosclerosis. ¿Sí? ¿Recuerdan? Placas de ateroma que se depositan, bajan la luz de las coronarias, y al bajar la luz de las coronarias, el flujo sanguíneo que llega hasta ahí es menor y por lo tanto no logra alimentar de forma adecuada. ¿Tá? Hay otro tipo de patologías, como son, por ejemplo, la hipertrofia. ¿No? ¿Se acuerdan que hablábamos de la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Es un corazón cuyo ventrículo izquierdo está agrandado desde el punto de vista del número de miocitos, porque necesita bombear mejor, y sin embargo, las arterias coronarias no logran alcanzar en todo lo que se agrandó ese corazón, y por lo tanto hay una parte de ese corazón agrandado que no tiene la suficiente cantidad de flujo, no tiene la suficiente cantidad de oxígeno para trabajar adecuadamente. ¿Tá? A veces hay estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no?, que son como afinamientos de la luz de la aorta. ¿Tá? Hay, por ejemplo, estadios hipertrombóticos. ¿Tá? Un paciente que tiene un problema de coagulación en el cual se le producen pequeños coágulos que terminan tapando las coronarias, y con eso se da, por ejemplo, un flujo de oxígeno pobre. ¿Tá? Entonces, hay diferentes, ¿tá?, tipos de cardiopatía isquémica. ¿Tá? Hay algunas que son como más floridas, que es como que son obvias. El paciente comienza
a moverse y enseguida siente como un dolor, ¿tá? Por ejemplo, lo que se llama el angor, ¿sí? O angina de pecho, ¿tá? Que es un dolor como muy típico, que se define como una opresión retroesternal que aparece con el esfuerzo o con el estrés, pues no necesariamente estamos hablando de un esfuerzo físico, muchas veces el estrés emocional también le puede dar al paciente ese dolor, ¿tá? Una noticia, que muchas veces no necesariamente tiene que ser por una noticia mala, sino una emoción muy grande le puede llegar a dar. ¿tá? A veces ese dolor aparece entonces en el reposo, otras veces aparece durante el ejercicio, ¿sí? Otras veces no se asocia a nada, sino que es lo que se llaman anginas inestables, que son por vasoespasmos coronarios, son de las más complejas de tratar, ¿tá? Y bueno, los cuadros más graves son el infarto agudo de miocardio y la muerte, ¿tá? Entonces, una cardiopatía isquémica puede tener cuadros relativamente leves hasta cuadros extremadamente graves, ¿tá? Bueno, ¿qué determina la demanda miocárdica de oxígeno? Bueno, el flujo sanguíneo y el trabajo cardíaco, ¿tá? Cuando nosotros habitualmente tenemos lo que se llama una reserva cardíaca, ¿tá? Entonces, cuando, por ejemplo, yo hago ejercicio, ¿sí? Los requerimientos de oxígeno por parte del miocardio aumentan, ¿tá? Pero hay alteraciones que se realizan, que son como, se le llaman de momento a momento del flujo sanguíneo coronario, que lo que tratan es de irrigar esas zonas que aumentaron su demanda, por ejemplo, por un aumento de la actividad cardíaca y de el bombeo, ¿sí? De la contracción miocárdica. ¿tá? Ese control momento a momento ¿tá? Se da porque en general nosotros tenemos lo que se llama una reserva cardíaca, ¿tá? Que nos permite vasodilatar ¿tá? Ciertos territorios mientras vasoconstreñimos otros de forma de mantener el flujo en el lugar que mayoritariamente las necesita. ¿tá? En situaciones de ejercicio y de estrés, entonces, lo que hace es como una vamos a decir, una redistribución del flujo coronario. ¿tá? ¿Qué sucede cuando yo estoy frente a una cardiopatía isquémica? Esa capacidad, esa reserva se perdió, ¿sí? En algún momento, ¿tá? Esa demanda, ¿tá? No se ve satisfecha porque el corazón no la puede cumplir. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si tengo coronarias tapadas, ¿tá? Obviamente no puedo irrigar por ese lado. Si tengo las coronarias quizás no tapadas, pero las tengo cubiertas, ¿no? Por placa de ateroma, esas coronarias no son tan sensibles a los estímulos vasodilatadores, por ejemplo. Entonces, no puedo mejorar el flujo cardíaco coronario por ese lugar porque no hay capacidad de vasodilatación, así como en otras capaz que no hay capacidad de vasoconstricción. ¿ah? Y una de las cosas súper importantes, entonces, es saber frente a qué tipo de angina, o mejor dicho, de cardiopatía isquémica uno está presente. ¿tá? Oferta y demanda. ¿tá? Vamos después a ver que dependiendo de donde yo quiero actuar, los grupos farmacológicos van a ser un poco diferentes. ¿tá? Lo otro súper importante es el metabolismo a nivel del miocardio. ¿De dónde obtiene el miocardio su energía y de qué forma
gasta más o menos oxígeno. Es otra de las formas donde se ha comenzado a trabajar en esta patología. ¿Está? De la demanda miocárdica de oxígeno, ¿está? El 25% lo constituye el metabolismo basal, o sea, cumplimentar las acciones habituales del corazón ya gasta el 25% del oxígeno que requiere ese corazón. Ni que hablar que cuando yo, a su vez, por situación de estrés o por ejercicio, por lo que sea, aumento, bueno, voy a necesitar ver cómo compenso. Cuando yo tengo un metabolismo cardíaco aeróbico, ¿tá? Que es en general el que consideramos nosotros, por ejemplo, en una situación de reposo, ¿tá? El principal sustrato energético del corazón, ¿tá? Son los ácidos grasos de cadena larga, que generan más o menos entre un 60 y un 90% de la energía miocárdica. ¿Tá? ¿Vieron acá? Condiciones aeróbicas, ácidos grasos, representan un mayor porcentaje que la glicólisis en la producción de ATP. ¿Tá? El metabolismo de la glucosa genera más o menos un 10% del ATP, perdón, genera 10% más ATP que el metabolismo de los ácidos grasos, pero consume un 10 a 15% menos de oxígeno. ¿Tá? O sea que cuando yo tengo oxígeno en grandes cantidades, prefiero, ¿tá?, consumir ácidos grasos. En condiciones de isquemia, ¿tá?, el metabolismo de los ácidos grasos, o sea, cuando bajan las condiciones o sea, cuando bajan las cantidades de oxígeno presentes, ¿tá?, lleva a la producción, ¿sí?, de intermediarios que inhiben, ¿tá?, el metabolismo, la piruvato deshidrogenasa, y eso inhibe también a la oxidación de la glucosa. ¿Qué sucede? Bueno, la glucosa, en lugar de ir por, ¿no?, el mecanismo aeróbico, está yendo por el camino anaeróbico, que ustedes saben que da lugar a la producción ¿de qué? De lactato e hidrogeniones. O sea que baja el pH, ¿sí? Esas dos condiciones, ¿sí?, el lactato y la bajada de pH, ¿tá?, modifican la contractilidad muscular, ¿tá?, porque modifican todo algo que tiene que ver con toda la parte arritmogénica del corazón, y pueden llegar a producir una disfunción diastólica, o sea, en el momento que el corazón tiene que relajar, no relaja del todo porque, digo, hay desbalances en el pH y en la concentración de lactato que no lo permiten. Entonces, así como nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos un calambre, ¿no?, que hay como contracción, pero a su vez hay dolor, muchas veces decimos, esto tiene que ver con ¿qué? Con metabolismo anaeróbico. Bueno, lo mismo pasa en el corazón, ¿sí? Hay como una disfunción diastólica, o sea, el corazón no distiende, ¿tá?, por esa bajada de pH y aumento de lactato, ¿tá? Entonces, esos cambios adaptativos, ¿tá?, en el metabolismo, lo que hacen es que en condiciones isquémicas, ¿tá?, el paciente, ¿tá?, no mantenga la relación más ácidos grasos menos glucosa, sino que empareje la producción, ¿sí?, de ATP utilizando más o menos lo mismo de glucosa que de ácidos grasos de cadena larga. ¿Tá? ¿Por qué hace eso el corazón? Y bueno, porque es su forma de más o menos ser más eficiente en la producción de energía, ¿tá?, porque la glucosa necesita menos oxígeno para producir más o menos la misma cantidad de ATP, o sea, de esa forma el corazón siente que está produciendo algo con un menor costo, ¿tá? Como ya les decía yo, de todas formas, eso producido
por largo tiempo, con los desbalances de pH y con los desbalances de producción de lactato, puede llevar a lo que conocemos como un infarto, ¿tá? Porque aumentan en demasiado, no hay distensibilidad, y eso hace que el corazón termine infartando, ¿tá? Como les comentaba hoy, la manifestación que tiene el paciente de cuando está con una isquemia es la angina, que es ese dolor, ¿tá? Los dolores, ¿tá?, pueden llegar a ser muy diversos. Hay gente que siempre lo asocia con el lado izquierdo, ¿tá? Y ese lugar de la ocasión tiene que ver con cómo a nivel embrionario, ¿tá?, se da, ¿tá?, la evolución de toda la parte neural y cardiovascular, ¿tá? Y por eso de ahí que en general pueden sentir opresión no solamente en el pecho, sino en el cuello. Pero hay relatos muy disímiles, tanto así como pacientes con isquemia hay. Así que no siempre se puede decir que son de la misma manera. Incluso hay gente que reporta que antes de tener un infarto no tuvo un dolor del lado izquierdo, sino que tuvo como un dolor espejo, lo tuvo del lado derecho, ¿ah? Pero bueno, esa es la manifestación clínica, la angina o angor, que es el dolor, ¿tá? Pero hay pacientes que no tienen esa manifestación dolorosa, simplemente, ¿tá?, pasan a tener un flujo disminuido y ya está. La isquemia también se puede clasificar, ¿tá?, dependiendo de los grados, ¿tá? El grado 1 o isquemia la más sencilla, no produce angina, no produce dolor, ¿tá? O sea, se puede ver, ¿no?, que el paciente puede llegar a tener un cuadro que se diagnostica a través, por ejemplo, imagenológicamente o con otro tipo de diagnósticos, pero el paciente nunca manifiesta tener dolor, ¿tá? La de grado 2, ¿tá?, hay una limitación ligera de la actividad física, ¿tá?, antes de que aparezca un dolor que es leve. Bueno, por ejemplo, el paciente puede andar unas cuantas cuadras, ¿tá?, puede subir quizás un piso de escaleras, pero si intenta hacer un poco más de eso, comienza con el dolor a nivel del pecho, ¿tá? El grado 3, ¿tá?, las limitaciones son como más manifiestas, ¿tá?, y aparece cuando el paciente ya camina muy cortos, hace paseos cortos, o incluso subiendo el primer tramo de escaleras, ya manifiesta como esa sensación de opresión, ¿tá? Y el tipo 4, que obviamente es la más limitante, es aquella en la cual el paciente no puede llevar prácticamente a cabo ninguna actividad, ¿tá?, sin sentir ese dolor, ¿tá? Es más, hay pacientes que aún estando en la cama haciendo nada, manifiestan esa sensación de dolor, ¿tá? Entonces, la angina, ¿tá? La estable, ¿tá?, existe un bloqueo aterosclerótico de las arterias coronarias. ¿Qué implica eso? Bueno, la luz, como está acá, ¿no?, la luz de la coronaria está totalmente, ¿sí?, empequeñecida porque, ¿sí?, la luz arterial está empequeñecida porque la placa de ateroma que comienza a depositarse lo que hace es dejar muy poca luz para que haya flujo sanguíneo, ¿tá? Cuando esa angina es estable, esa placa de ateroma, ¿tá?, es como si estuviera establemente pegada, por así decirlo, y hablando mal, o sea, no hay riesgo de desprendimiento de la placa de ateroma, ¿tá? ¿Qué pasa cuando esa angina es inestable? Bueno, ahí
¿sí? O sea, existe la ruptura de la placa de ateroma, ¿tá? El desprendimiento de la placa de ateroma, además, es algo de riesgo, porque el desprendimiento puede llegar a provocar obstrucciones, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel, por ejemplo, del aparato cardiovascular cerebral, y aumentan mucho, ¿sí?, la posibilidad de producir trombos. ¿Ah? Entonces, en este caso, ¿sí?, hay que pensar en que la anticoagulación es de extrema importancia, ¿tá? Y además, ¿tá?, el bajar en la medida de lo posible, y en la mayoría de los casos, todo lo que tiene que ver con las dislipemias. En la otra también, pero en estas, en realidad, el riesgo de vida del paciente es mayor. ¿Tá? En general, además, son las que más rápidamente requieren un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? La angina de esfuerzo muchas veces es esta, la estable. ¿Tá? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que implica es que en esa coronaria que debería vasodilatarse para poder dejar pasar mayor flujo porque hay un mayor trabajo, no se puede dilatar. ¿Por qué? Porque la placa ateromatosa no permite la dilatación o la constricción, porque es como que deja a ese caño como más duro, por así decirlo. Entonces, en ese caso, las anginas de esfuerzo, que son en general las que se llaman anginas típicas, lo que hay es que tratar, sobre todo, de disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. O sea, lo que yo trato es de que el corazón no quiera tanto oxígeno para funcionar. Y ahí vamos a ver después que trabajamos con fármacos que sean, sobre todo, cardiodepresores. ¿Tá? La angina variable, que es también llamada angina de reposo o angina Prinzmental, ¿tá?, es la más complicada de tratar. Porque en realidad lo que ocurren son vasoespasmos coronarios, ¿tá?, y es muy difícil de saber, ¿tá?, cómo mantener al paciente controlado. O sea, simplemente lo que hay que tratar es, obviamente, de darle fármacos que actúen, no importa tanto sobre la placa de ateroma, no, fármacos que sean dilatadores de las coronarias, que mantengan a las coronarias dilatadas y que disminuyan las posibilidades de vasoespasmo. ¿Tá? Y obviamente la angina más grave es el infarto de miocardio, ¿tá?, que ahí es cuando, vamos a decir, el flujo de sangre se interrumpe de manera tal que lo que produce es muerte de tejido por no tener oxígeno ni alimento. ¿Tá? Y el infarto, dependiendo, vamos a decir, de la extensión que tenga, puede llegar a ser, ¿sí?, un cuadro del cual el paciente sale, ¿tá?, después, bueno, obviamente tratado y una cantidad de cosas, o puede ser un cuadro que directamente lo lleve a la muerte. ¿Tá? Vamos a dejar por acá, ¿tá?, porque así ya la clase que viene lo que vamos a comenzar es ver los tratamientos farmacológicos, que por suerte para ustedes son tratamientos que ya vimos, agregado alguno más en la vuelta, pero más o menos vamos a redondear con esto la parte de patologías cardiovasculares que se tratan con los fármacos que ya hemos visto, ¿no?, los betabloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, y bueno, y algunos otros coadyuvantes que vamos a ver. ¿Tá? Así que si tienen alguna duda, momento de preguntar, y si no, cerramos por acá.